En Juan 20, Jesús hace una declaración, yo puedo llamarla pues, sorprendente, para el momento que sus discípulos están ahí. Usted debe saber que en Juan 20 ellos están muy cerca de ver ya partir al Señor Jesús. Acompáñenme rápidamente a Juan 20. ¿Por qué señalo esto? Porque Juan, su último capítulo del Evangelio es el capítulo 21. En Juan 20 ya vemos al Señor Jesús resucitado, y él hace esta referencia en el capítulo 20, verso 17. Jesús le dijo: suéltame. Está siendo detenido por María, porque María le dijo Raboni, que quiere decir maestro, y lo estaba deteniendo el Señor Jesús después de la resurrección. Suéltame, porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, ¿qué les va a decir? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí entonces en este pasaje vemos que el Señor Jesús le está diciendo: tengo que regresar a donde está, a mi Padre del cielo. El tiempo de Jesús, la distancia entre Dios y el hombre era mucho, esto es claro. Era poco lo que se conocía de Dios. Los judíos, a pesar de que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, de los profetas, la realidad es que sucede algo que le llega a pasar a todo hombre, que al tener contacto, deja de tener plática, y uno deja de conocer a la persona, porque se comienza a alejar, a distanciar. Cuando usted deja de frecuentar a una persona, cuando usted deja de hablar con esa persona, usted comienza a desconocerle. Y eso es lo que sucedía. El pueblo de Dios comenzó a alejar de tener esa relación con Él, y dejó de conocer de Dios, de lo que Él era, de su nombre. No se le permitía a los judíos hablar de esto en público. Sin embargo, el Señor Jesús siempre llamó a Dios como ¿qué? Como Padre. Solamente hubo una sola ocasión donde Jesús no le dijo Padre, usted lo sabe, ¿verdad? En la cruz, cuando Él le dijo: ¿por qué me has desamparado? Le llamó Dios, le dejó de llamar a Padre. El punto es que Jesús enfatizó la importancia de esta relación íntima, cercana, próxima a Dios. Israel conocía a Dios como Padre de la nación, y quiero dar algunos pasajes de cómo sí está la figura paternal en el Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 10, nos dice: Dios de Israel, nuestro Padre. Ahí está referenciado, Dios de Israel, nuestro Padre. Pero ellos están entendiendo esa figura de Padre como pueblo, ¿me explico? Como nación. Ellos conocían su presencia, pero como en un sentido de creador, en un sentido de expresar y mostrar poder, porque esto también el pueblo de Dios lo vio. Ellos conocían esto acerca de Dios, conocían su presencia en un sentido como lo vemos en los Salmos, un sentido compasivo, un sentido de guianza, de dirección. Usted puede ir a Jeremías 31, y allí dice el versículo 9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por Padre. Pero repito, esa figura nuevamente está como el que dirige, el que los ayuda en ese sentido de darles dirección. Dios era el Padre en la creación, sí. Dios era el Padre en soberanía,
Era el padre en compasión. Él era un padre para guiar o dirigir a su pueblo. Incluso Israel, estoy hablando de la nación judía, sabían que tenía esa función en términos de autoridad. Malaquías capítulo 1, verso 6 nos dice: el hijo honra ¿a quién? Al padre. Entonces Dios les contesta allí a través del profeta Malaquías: bueno, si yo soy padre, ¿por qué no me honra? ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué no me honra? ¿Cómo es que un hijo puede honrar al padre? Obedeciéndole. Un hijo que desobedece públicamente, lo que hace es que deshonrarle, humillar al padre, avergonzarlo. Entonces Dios les dice: si yo soy su padre, entonces debería de ser honrado como un padre lo merece. El Antiguo Testamento entonces da evidencia de que conocían a Dios como un padre, pero en ese momento, estoy hablando del momento en que Jesús está ya en la tierra, de nuestra cita en Lucas 11, en ese momento la nación judía era una nación apóstata. ¿A qué me refiero con esto? Era una nación que había dejado de tener relación con Dios. Ellos adoraban a Dios, pero ¿de qué, hermanos? De labios. No era una nación cercana a Dios. Eran pocos los hombres piadosos y las mujeres piadosas que buscaban a Dios verdaderamente de todo corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque con el paso del tiempo, como dije hace un momento, esta nación se comenzó a distanciar de Dios y dejaron de darle importancia a lo más importante, que era estar cerca de Dios. Por eso, hermanos, es mentira que esa gente que no viene a la iglesia dice: no, yo sigo a Dios, y yo sigo, yo sé que Dios está conmigo. Yo la verdad no entiendo cómo pueden decir eso. Un hijo que verdaderamente honra a su padre, ¿qué, hermanos? Le obedece. Entonces esas personas que quieren decir: sí, yo sé que Dios está conmigo, pero su vida sigue siendo la misma, orientada a estas cosas de este mundo, simplemente son personas que no tienen idea de lo que es reverenciar y honrar aquí, hermanos, a Dios. Ellos simplemente perdieron la importancia de estar cerca de Dios. Analicemos un poco la palabra padre, y quiero advertir que la palabra padre aquí no es apatella en el griego. Y me refiero a apatella. Los griegos ocupaban esta figura en términos de los dioses estoicos, que eran dioses lejanos, incapaces de estar cercanos o insensibles a quienes, hermanos, a los seres humanos, de sentir algo. Dios no es ataraxia, del griego también, ocupada para la figura, como el dios epicúreo, viviendo ese Dios que está viviendo en serenidad perfecta, calmada, pero que permanece indiferente a su creación. Dios no es el Dios de este pensador, filósofo inglés, Thomas Hardy, que llamó a Dios la cosa que sueña, oscura, torpe, que gira la manija de este mundo en un gran show. Porque de repente caricaturas han dibujado a Dios como un anciano que está ahí sentado, lejano. Thomas Hardy habló de eso, haciendo esa figura totalmente fuera de lo que la palabra de Dios nos muestra. Imagínense como si fuera un Dios que está viendo todo lo que sucede sentado. No, hermanos. Mire, nuestro Dios no es ese tipo de Dios del deísmo.
tengo que hablar de algunas cosas que tienen que ser cercanas a conocimientos, porque usted tiene que conocer de lo que la gente cree hoy. ¿Usted ha escuchado de los deístas? Bueno, déjeme decirle. Los deístas es la postura filosófica o teológica racionalista que rechaza la revelación como una fuente del conocimiento divino. Dice, no, ustedes no pueden conocer a Dios, sino solamente pueden conocerlo a través de forma empírica y de la observación de lo que usted tiene a sus ojos. Esto es la naturaleza, ¿sí? Y sostiene entonces de esta manera su creencia. Sus razonamientos son totalmente lógicos, confiables y suficientes para determinar la existencia de esta deidad suprema como creador del universo. El deísmo también se define como la creencia en la existencia de Dios basándose solo en un pensamiento racional, sin apoyarse en argumentos de religiones reveladas como la nuestra. Porque como Dios se reveló a nosotros, hermanos, ¿a través de qué? De su palabra, pero también se reveló a través de su Hijo. La mejor forma de revelación de Dios no solamente fue su palabra, sino a través de ¿quién? De su Hijo. Él es la imagen misma de Dios, la sustancia de Dios. Entonces, el deísmo enfatiza el concepto de teología natural, es decir, que la existencia de Dios se revela a través de la naturaleza. Ahora, nuestro Dios, entonces, como dije, no es Zapatella, no es Ataraxia, no es este Dios impersonal, viejito, allí viendo las cosas, no. ¿Cómo está revelado en la Biblia? Abba, ¿sí? Papito. Él es el papá. Él es papá en ese sentido. Todo esto, esta figura de papá, de papito, termina o concluye que cuando un hijo se ve atemorizado, llega papá y ¿qué hace, hermanos? Le quita, ¿qué, hermanos? El miedo. Cuando el papá abraza a su hijo, un hijo que está llorando, ¿sí? Esa figura paterna, un hijo que está llorando, cuando es tomado y abrazado por su padre, ¿qué pasa con el hijo? ¿Sí me explicó? Se calla, se siente como tranquilo, porque él no sabía. Como de repente un niño está dormido y se despierta por algo y se angustia y se preocupa, pero llega papá y le dice: no te preocupes, aquí estoy. Y con una forma sorprendente llega la paz. Entonces, este Abba, este Padre que está aquí, acaba con el asunto del temor, con el asunto de la soledad. Si usted se siente solo, cuando usted conoce a Dios, usted deja de sentir ¿qué? Soledad. Y el conocer a Dios como Padre acaba no solamente con el asunto del miedo, no solamente con el asunto de la soledad, sino acaba con el asunto de la desesperanza, porque Él se convierte en nuestra esperanza. Y resuelve todo el asunto del desamor, porque toda esa miseria de ese mundo que dice amar, que es falso. Cuando uno conoce a Dios, uno entiende que el amor verdadero es ¿quién? Es Él, porque Dios es ¿qué, hermanos? Amor. Él es amor verdadero. Él no es el amor convencido, Él no es el amor que engaña para usarnos. Entonces Él es Dios que me calma, que me acompaña, que me sostiene, que me ama. Y entonces esta palabra Padre puede acabar con todo este sentido de cada una de las cosas que le he mencionado. Cada vez que usted dice Padre, entonces usted y yo no debemos estar perdidos en la multitud, perdidos sin saber qué somos y a dónde vamos, ¿verdad? El conocer a Dios nos da razón de por qué fui creado, por qué vivo y para quién vivo, ¿sí? Dios resuelve este asunto. El ser Padre, yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién me compró, yo entiendo esto y sé a dónde voy, y el único lugar a donde yo voy es a los brazos de mi Padre. Isaías 45, por favor. Esto me hace pensar en lo que hoy tengo que hablar.
Isaías 45. Y cuando digo de lo que tengo que hablar es que yo lo invito a que nos acompañe hoy por la tarde. Hagan lo posible. Vamos a ver una doctrina maravillosa, la aceitad de Dios. Y aquí está el verso 3. Dice, yo, ¿qué dice? Yo soy que Jehová. ¿Sí estoy bien o nadie, todos se quedaron callados? 45:3. Te daré los tesoros escondidos, ese 45. Bueno, está en 45:3 ahí. A veces que yo estoy leyendo otra Biblia. Estoy leyendo el 45:5 de Isaías. A ver, permítame, porque yo aquí dice el capítulo 45. Sí, dice en la parte B o parte C del texto, dice, yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llamó. ¿Por qué? Por tu nombre. A ver, entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios que no nos conoce. A ver, cuando Dios nos llama, nos dice, ven tú, a ver, ven para acá. No. Hay un himno que usted conoce que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre. Entonces, esto le da sentido, este texto, a ese himno, que al sentido de que Dios sabe quién soy. Me conoce, porque el Salmo dice David que Él me conoce desde que Él me concibió desde el vientre de mi madre. Entonces Él conoce mi levantarme y mi acostarme, ¿sí o no? Sí. Conoce todo lo que usted y yo sentimos, lo que vivimos. Conoce la gente que nos molesta, ¿sí? Como conoce la gente que nos abraza y nos quiere. Él no es un Dios impersonal. Él es un Dios que está y mira a sus hijos y está cercano a quién, a nosotros. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí entiende esto? ¿Sí le gusta? A mí me encanta hablar acerca de Dios. Es una cosa hermosa, ¿no? No encuentro otra cosa más maravillosa que hablar acerca de este Dios. Pero me encanta más cuando digo, no de este Dios, de mi Dios. El que me conoce, el que sabe quién soy. Entonces, cada vez que usted dice Padre, Abba, usted se coloca en un lugar del hijo pródigo, el hijo que fue rebelde, ¿sí o no? El hijo que fue desobediente, el hijo que fue grosero, que fue tosco, que fue bastante, que lastimó a su padre. Nos ponemos en esa posición donde decidimos y le dijimos, Padre, estoy harto de ti, no quiero saber nada de ti, ya no quiero verte, no te soporto, quiero largarme de aquí y dame lo que me corresponde y me voy, porque no quiero estar más contigo. Cada vez que usted le llama Padre se pone en esa condición, pero también se pone en esa condición cuando usted entonces, al tocar fondo y verse en ese lodo y verse en esa condición miserable, donde usted apenas puede recoger algo para sustentarse, entonces usted volvió en sí y le dijo, Padre, perdóname, Señor, perdóname, iré a donde, iré a mi Padre y le pediré que perdone. Entonces el Padre está allí en la puerta, ¿te acuerdas todas las tardes? Esperando que su hijo que regrese. Y cuando lo ve de lejos, ve ya a lo lejos, el Padre dice, voy a esperar a que llegue aquí. No, el Padre ¿qué hace? Corre a él, corre a él, y lo que lo abraza. Cuando yo le llamo Padre, entonces yo me coloco allí como ese hijo amado al que Padre tantas veces oró por mí y me esperó a mí, y no solamente me abrazó, sino que trajo el vestido más hermoso y puso en mi dedo un anillo hermoso
y cambió mis sandalias, hizo, porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Eso es lo que sucede. Esa es la condición en la que yo le veo y en la que usted tiene que verse como amado. Nunca se sienta que usted necesite el amor de alguien. Usted ha recibido el mejor y el más grande amor verdadero, el amor del Padre. Cuando oramos y decimos Padre, porque nuestra oración comienza como con Padre, ¿no? Padre nuestro. Toda oración comienza con esto, y esto implica reconocer de manera muy clara que para simplificarlo y hacerlo un poco contemporáneo, el Padre sabe lo que es mejor. ¿Sí o no? ¿Qué nos da Dios, hermanos? ¿Lo que usted quiere? Gracias a Dios que no, porque si nos diera lo que quisiéramos, pues estaríamos totalmente perdidos. Él nos da lo que es mejor. Amén. Lo que hoy tenemos es lo mejor. Amén. Entonces, Él sabe lo que es mejor para mí. El Padre tiene todos los recursos, el Padre tiene toda la autoridad, el Padre tiene toda la sabiduría y la experiencia, toda la compasión y bondad, todo el conocimiento para darnos cada día el pan. Y cuando digo, hermanos, cada día el pan es lo necesario para nosotros. En lugar de gritar contra la oscuridad y enojarnos nosotros contra todo lo que sucede, usted, cuando ora a Dios, usted va a la luz de Cristo y le reconoce a Él como la fuente de ¿qué, hermanos? De todo. Llamarlo Padre es entender que no hay otra persona a la que podamos, ¿qué, hermanos? Acudir. ¿Hay alguien más que nos pueda dar mejor consejo que Él? ¿Hay alguien más a quien podamos pedirle lo que necesitamos, hermanos? No, Él es la fuente de todo. Cuando yo le llamo Padre, le estoy diciendo, tú eres el único que puede darme todo lo que mi vida, mi ser, mi corazón necesita. Cuando yo le llamo Padre, no solamente me identifico como una persona que depende de alguien, pero gracias a Dios que yo he entendido que más bien que soy totalmente incapaz y que solamente a través de Él puedo ser sostenido y amado. Entonces llamarlo Padre es identificarlo como la fuente de todo lo mejor. Y es por eso que entonamos este himno tan hermoso, fuente de la vida eterna y de toda bendición. ¿Acaso hay otra bendición, hermanos, a la que podamos acudir? Pero el problema es que usted y yo muchas veces estamos buscando en cisternas, ¿qué, hermanos? Rotas, teniendo la fuente de vida que es Él. Hermano, no quisiera avanzar un poco más, solamente voy a avanzar a la segunda palabra. Padre nuestro ha dejado claro que le reconozco como aquel que conoce, que es cercano a mí, que está cerca de mí, que me ve, que me conoce perfectamente, y que yo reconozco que Él es la fuente de todo lo que yo necesito. ¿Ok? Padre nuestro. Pero ahora sagrado. Voy a ponerlo a Él y a reconocerle como algo sagrado. Y comienzo con la otra frase, segunda frase. ¿Qué significa? Santificado sea tu nombre. Hermano, lo que domina la oración, este modelo de oración que vemos aquí en Lucas y en Mateo 6, inmediatamente después de la palabra Padre es el honor. Cada vez que oro, tengo que darle, ¿qué, hermanos? Honor al Padre. Honrarlo. Esto es relevante, esto es lo más relevante que yo puedo decir. Lo primero entonces que necesito decir al orar no es estoy aquí para que me hagas caso. No es decir estoy aquí para que escuches lo que yo quiero. No, muchachito, no, niño. No vamos en oración para exigirle, para demandarle. Tenga cuidado con esta gente que hoy habla de decláralo y pídelo y exígelo. No, cuando yo voy en oración no estoy para darle mis planes y para que Él cumpla mis deseos. No,
Yo solamente cuando oro debo de tener una sola disposición. Estoy aquí para honrarte, Dios. El honor de nuestro Dios en la oración siempre debe de ser dominante. No debo de buscar en la oración otra cosa, sino ponerlo a Él encima de ¿qué? De todo. Tú eres todo, Señor. Y todo debe ser filtrado a través de esta honra que Él merece. Esta petición establece entonces la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de la oración? Honrarlo, santificarlo, exalzarlo, ¿sí? Engrandecerlo. Y entonces, cuando yo le glorifico, lo honro, lo exalto, de la misma manera, esto es como algo así. Él crece y yo ¿qué? Mengo. Él se hace más grande y yo me hago más chico. A Él lo exalto y yo me humillo. Esto es lo que debe de suceder en la oración. Él crece y yo desaparezco. Él vive y yo muero. Esto tiene que pasar cada vez que usted ore a Dios. Señor, a ti te exalto y yo me olvido. Yo dejo de ser egoísta, abandono mi egoísmo, abandono mis deseos, abandono mis planes y entonces pongo tus planes, tus deseos, tu honra, tu gloria. Tú eres grande por siempre. Esto es lo que sucede en la oración ahí en Lucas 11. Él es grande y majestuoso. Eso está allí, muy claro. Santificado sea tu nombre, es esto. Ahora, yo quiero terminar con algo. Esta petición establece la prioridad y acaba con, como dije, con mis intereses y con mi egoísmo. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, tenga cuidado. No convierta en la oración algo como una costumbre, como un rezo. Decir santificado sea tu nombre no es como lo decían tantas culturas, larga vida al rey, frases huecas, larga vida, viva el rey, ¿me explico? En otros momentos. Santificado sea tu nombre no es como una palabras que tengo que decir para que mi oración se cumpla, no como el amén, no de la oración. No es una frase forzada, religiosa, que tengo que colocar en la oración para que mi oración pueda ascender a Él, no. No solo reconocer verbalmente o tomar algún tipo de palabra religiosa en la oración. Al decir santificados a tu nombre, estamos expresando inmenso respeto. Y debería ser ese respeto tan grande, tan grande y profundo, que jamás me atrevería yo a decir en oración algo que no le exalte, algo que no reconozca su gloria. Y con esto quiero decir que Dios es la razón de nuestra oración. Yo vuelvo a insistir sobre lo que les he enseñado en el tiempo que he estado aquí. La oración no la enseñe como una manera de comunicar simplemente o decirle a Dios mis problemas. No, la oración como único objetivo es adorar a Dios. Es un medio de adoración a Dios. Cuando decimos vamos a adorar a Dios, no solamente cantamos. No, cuando adoramos a Dios, también que oramos. La oración es un medio de traer gloria a nuestro Dios. Ahora, este significado de la oración deben entenderlo que Dios es la razón de nuestra oración, porque el objeto de nuestra oración es su reino, y lo vamos a ver en próxima semana. Su nombre entonces representa su gloria, y allí es donde toda oración comienza. Y vamos a Romanos, bueno, no quiero que vaya usted a Romanos aunque lo sabe, porque no tengo tiempo, pero Romanos 11 nos dice que todas las cosas son por Él y para, y en Él vivimos y ¿qué? Y somos, ¿sí? Y para Él vivimos y para Él morimos, ¿sí? Ahora, santificado sea tu nombre, nos lleva a pensar
en esta palabra con la que termino, nombre. ¿Qué significa el nombre? En los tiempos bíblicos, el nombre representa más que un solo título o una designación mediante lo cual se usa una palabra para identificar a la persona. El primer libro de Samuel 18 nos habla de esto, acerca de David. Hablando del rey David, en Samuel nos dice, el versículo 30, que David se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué quiere decir? Que quizá el nombre de David era un nombre cualquiera, ¿sí? Pero cuando David fue creciendo y haciéndose rey y gobernando a otros pueblos, el nombre de David dejó de ser un nombre común y llegó a ser un nombre ¿qué? Reconocido, de gran estima. Tan es así que hoy, cuando alguien cumple años, decimos que cantaba el rey que David. Yo no creo que él haya sido el autor, ¿verdad? Pero dicen que el rey David. Pero ¿es un nombre conocido o no? Pues sí. Por las cosas que él hizo, que Dios le permitió hacer. Entonces, vemos el nombre de una persona adopta su reputación. ¿Sí o no? Si de repente una persona se ha hecho famosa o ha echado fama por ser algo muy bueno, pues ¿qué sucede? Muchas personas le empiezan a poner a sus hijos como ¿quién? Como esa, como ese nombre, porque su nombre se hizo famoso, ¿sí o no? Pero a ver, ¿quién le va a poner? A ver, yo no conozco muchos, pero ¿cuántos Judas conoce usted? Mi amigo Judas. Pues como que Judas, ¿verdad que sí? Este es mi gran amigo Judas, fiel amigo. A ver, ¿quién le pone Judas? A sus hijos. No, yo le pondría Judas. ¿O le pones Judas a quién? A quien es malo, ¿sí o no? Le apodas el Judas. Le digo porque cuando yo iba en la primaria, nuestro maestro de matemáticas, que siempre nos reprobaba a todos, que siempre decimos que nos reprobaba, pero pues el que reprobaba era uno. Así le decíamos el Judas. Y de hecho tengo un grupo de amigos de la primaria y apenas dijeron, acabo de ver a Judas. Y obviamente todo el mundo sabía que no era Judas de la Biblia, sino era Judas el maestro, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el nombre da una connotación de lo que la persona que es o hizo, ¿sí o no? Así. Esto es el punto. Ahora, cuando alguien pone un nombre, está afirmando juicios acerca de esa persona con base en lo que conoce. El nombre es la entrada a todo lo que la persona es. El nombre representa todo lo que él es, sus atributos comunicables e incomunicables. El nombre de Dios representa entonces su naturaleza, su sustancia, sus atributos, su personalidad. Y su nombre es todo lo que él es. Y el Salmo 9 nos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. A ver, quiero que termine. Vaya al Salmo 9, por favor, se pone de pie y leemos para terminar. Salmo 9, por favor. Y solo resumo. Hemos visto en esta segunda parte de esta oración hermosa de Lucas 11. Estamos en Salmo 9, póngase de pie cuando lo encuentre y lo tenga. Y solamente refiero, hoy vimos la palabra Padre y entendimos que cuando yo llamo al Señor Padre, no estoy hablando de un Padre indiferente a mí. Estoy hablando de un Padre que me conoce, que está cercano a mí. Y entonces yo también entiendo que lo que más quiero es estar ¿con quién? Con papá, ¿no? ¿Queremos estar un día con nuestro Padre o no? Que anhelo ese día. Sí, quiero estar allí. Pero cuando yo le llamo Padre, le entiendo que Él es la fuente, Él es el único que puede darme guía, sabiduría, consejo, bendición, fortaleza, luz en medio de mi tiniebla y de mi soledad, y entonces lo llamo Padre. Y yo dejo al lado todas mis pretensiones, mis deseos, mis planes, y entonces, Señor, digo, tú eres el único que puede dirigir mi caminar. Cuando yo le llamo Padre nuestro, y ahora cuando le digo santificado sea tu nombre, yo invoco o reconozco lo que Él es. Dice el Salmo 9, verso 10, nuestro texto, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová,
no desamparas a los que te buscan. Hermanos, si hay algo que necesitamos hacer hoy, como iglesia, como hijos, porque hay algo que está realmente golpeando a nuestra sociedad, y es por eso que le invito por la tarde a venir. Mi pueblo está en tinieblas porque mi pueblo no me conoce, porque se han olvidado de mí. Hoy la gente vive como vive porque simplemente no conoce a quién. No lo conoce y no lo reconoce, ni le da el lugar que él merece. Acuérdense que hoy el Dios que honra a esta sociedad y este mundo es a uno mismo. Hoy es tiempo de darle el lugar a Dios que Él merece. Y hoy es tiempo de decirle: Señor, quiero conocerte ¿qué? Más. Porque en la medida que yo te conozca más, yo te voy a adorar más, yo te voy a exaltar más, y yo voy a ubicarme en quién soy y en quién debo de ser, porque mi vida entonces tiene que poderse y ponerse a tus pies. Quiero honrarte, Padre. Señor, gloria a ti. Gracias por conocerte y entenderte. Te honro, Padre. Perdóname todas las veces que te he buscado en oración para que cumplas mis caprichos, para que tú hagas lo que yo quiero. Señor, enséñame a colocarme en la posición de ese hijo que es amado, que es sostenido, que es abrazado, que es perdonado, que es salvado. Pero también ese hijo que reconoce que no hay lugar a donde tenga que ir, no hay otro lugar, no hay otra fuente, no hay otra luz, no hay otra sabiduría. Eres tú, Dios, el único que puedo yo acudir. Y Padre, quiero conocerte más, honrarte más, adorarte más.